Y es momento de volverte a presentar, Robert. 1:22 del mediodía y vamos a comenzar a hacernos algunas preguntas sobre los mitos que nos han hecho arraigarnos tanto a ellos. Y obviamente, como dice el separador, es mucho más importante preguntarnos que las respuestas. Así que, bueno, te cedemos todo este espacio para que nos expliques acerca del tema que vamos a abordar hoy. Gracias, Romy. En realidad me estás representando porque estoy acá desde el principio del programa, pero ahora vengo en otro rol y vengo a discutir con ustedes algunos mitos de la ciencia. Nos encanta. Me gusta que el tema interese. Tengo la influencia fundamental del doctor Rodolfo Gaeta, que en la Noche de las Ideas dio una extraordinaria conferencia el año pasado, en la cual habló de algunos mitos que históricamente nos han ido arraigando, por ejemplo, en la educación primaria e inclusive secundaria. Por ejemplo, ¿ustedes nunca escucharon mito 1? La idea de que en la época de Colón todos creían que la Tierra era plana y vino Colón y nos demostró que era redonda. Sí, obviamente. Sí, obvio. Como todo hombre heterosexual de primer mundo, blanco, europeo. Que vino a cambiarnos el mundo. Bueno, esto ya lo sabían los pitagóricos en el siglo VII a.C. Los grupos de estrellas visibles desde diferentes latitudes no son los mismos. Entonces, de ello, los pitagóricos dedujeron que la Tierra no podía ser plana. Por otra parte, ya en la antigüedad no solo se sabía que la Tierra era esférica, o algunos afirmaban que la Tierra era esférica, sino que también hubo un señor llamado Eratóstenes que calculó con un grado de precisión asombroso las dimensiones de la Tierra en la Edad Antigua. Uy, qué loco eso. Mito 2. Copérnico fue el primero en proponer el modelo heliocéntrico en astronomía. Vieron que se habla de una revolución copernicana cuando nos damos cuenta de que la Tierra no está en el centro del sistema planetario, sino que el Sol de alguna manera está en un sector cercano al centro. Hoy en día ya no diríamos que es el centro, pero en la época de Copérnico se señalaba que el Sol estaba en un lugar cercano al centro y que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Fantástico. Pero ¿saben qué? Copérnico no fue el primero en proponerlo. En la antigüedad, Aristarco de Samos ya lo había afirmado. Por supuesto no le dieron bola y, apelando a una falacia ad populum, discutimos el tema de las falacias en una emisión anterior, le decían: pero Aristarco, todo el mundo sabe que la Tierra es plana, ¿cómo vas a decir semejante pavada? Todo el mundo sabe que la Tierra es plana y todo el mundo sabe que la Tierra está en el centro del sistema planetario. Entonces lo tomaron como un loco, pero el tipo ya lo había dicho y había dado argumentos en favor de ello. Todo esto en la antigüedad. En la antigüedad, o sea, hablamos antes de Cristo. Hablamos de la Tierra que no es plana, hablamos de la Tierra que no está en el eje, en el centro. Exactamente. Todo esto en la antigüedad, en la antigua... en la antigua Grecia, Roma, Aristarco en realidad pertenecía a la biblioteca de Alejandría, y por eso sus escritos se perdieron por uno de los incendios que sufrió la biblioteca de Alejandría. No obstante, a través de Arquímedes y de Plutarco nos quedaron citas que reflejan que Aristarco ya lo había dicho, ya había adelantado la teoría heliocéntrica. Tercer mito: no se creía en la teoría de Copérnico por motivos exclusivamente religiosos. Esta idea de que la Iglesia se opuso, lo cual fue claramente cierto, se opuso a la teoría heliocéntrica, pero no era por esto que mucha gente rechazaba la teoría heliocéntrica, sino porque había argumentos que en ese momento se consideraban científicos y que abogaban por la implausibilidad de que la Tierra se moviera. Por ejemplo, un argumento que empleaban los antiguos era el siguiente: si la Tierra se mueve a 40.000 kilómetros y gira en 24 horas sobre su propio eje, rota sobre su propio eje en 24 horas. Si hacemos el cálculo, entonces se estaría moviendo a 1.670 kilómetros por hora. Correcto, es lo que hoy en día se cree. En este momento, chicos y chicas, nos estamos moviendo a 1.600 kilómetros por hora. Entonces, lo que los antiguos decían es: ¿cómo es posible que los pájaros no se queden atrás? ¿Cómo es posible que vos tirás una lapicera y cae en el mismo lugar? ¿Cómo es posible que las nubes no se queden atrás? Hoy en día consideramos que la atmósfera se mueve al mismo tiempo que la Tierra, pero en ese momento ese era un argumento científico fuerte. Por otra parte estaba lo que se llama el argumento de la paralaje estelar, que es difícil de ejemplificar en la radio, pero te lo explico brevemente. Si vos considerás una estrella cualquiera, vista desde un punto A más cercano, y luego observás a la misma estrella desde un punto B más lejano, debería cambiar el ángulo en la observación. ¿Se entiende? No es para la radio a lo mejor esto, pero vos tenés una estrella fija
lo observás desde un punto A cercano y luego lo observás desde un punto B más lejano. Bueno, si la Tierra se estuviera moviendo, entonces significa que el ángulo debería cambiar. ¿Qué pasaba? No se observaba en la práctica esa diferencia. Ese era otro argumento en contra de la teoría heliocéntrica. Claro, después se probó que en realidad las estrellas están a una distancia tan enorme con respecto a la Tierra que no se percibe esa diferencia, pero en realidad esa diferencia está. Entonces, lo que quiero decir con esto, y este mito 3, en este mito 3 a lo mejor nos extendimos más, es que no era solamente la religión la que se oponía a la teoría heliocéntrica, sino también argumentos científicos que se consideraban muy sólidos en la época. Para inmiscuirme en el mito 4... les prometo que ya terminamos, son 5 mitos. No, pero nosotros queremos escucharte. Ah, bueno, pensé que me estaban apurando con la mirada. No, ¿quién te va a estar apurando a vos? Me gustó. Para inmiscuirnos en el mito 4 vamos a dar lugar a un mensaje de oyente. En realidad es un mensaje, no es un audio. Juli Carva, querida compañera de Líceri que vive acá en el sur, nos decía: nos hicieron creer que a través de la ciencia se podía llegar a verdades absolutas. Espectacular. Es el mito 4. Esta idea de que las teorías científicas son verdaderas. Ah, claro. Nadie cree eso. Hoy en día la concepción de los filósofos de la ciencia es absolutamente falibilista. Nuestras teorías, nuestras mejores teorías actuales, bien podrían ser falsas. Si teorías que durante siglos se sostuvieron, como el fijismo de las especies, o esta que estábamos discutiendo en astronomía, la teoría geocéntrica, luego se probó que fue falsa. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan ambiciosos de pensar que nuestras mejores teorías científicas necesariamente son verdaderas? Probablemente sean falsadas. De hecho, hablábamos de la teoría de Copérnico. Hoy en día la teoría de Copérnico se considera falsa, porque después vino Kepler y dijo: no, en realidad las órbitas no son circulares, sino que son elípticas. De modo tal que nuestras mejores teorías de la actualidad bien podrían ser falsas, y no por eso vamos a decir que no funcionan o que no garantizan que nosotros podamos valernos de las nuevas tecnologías y disfrutar de una vida moderna. Y para entrar en el mito 5, ahora sí, damos lugar a un audio de oyente, porque tuvimos la suerte de contar con el testimonio de la doctora Nélida Gentile, de la Universidad de Buenos Aires, y esto nos decía. La reflexión acerca de la ciencia es importante porque nos permite diferenciar dos aspectos que muchas veces se han confundido: el quehacer científico por un lado y la aplicación de la ciencia por el otro. La confusión de estos aspectos ha llevado muchas veces a una percepción negativa de la ciencia que la concibe como destructora por caso del desarrollo de la humanidad, lo que suele llamarse, o se llamó muchas veces, una postura anticientificista. Sin embargo, si se separan estos aspectos, es posible darse cuenta del verdadero valor de la ciencia. Basta reflexionar por caso sobre los importantes avances en medicina como resultado del propio progreso científico. Por ejemplo, sería impensable la vida moderna, el mundo actual, sin Internet, y esto no es más que la posibilidad de la ciencia. Muchas gracias, wow. Nelly Gentile. Qué oyentes calificados tenemos hoy. Me encantó. Les decía al principio del programa que tengo un cariño especial por Nelly porque es mi directora de tesis y es la persona, mi referente académico, la persona que me orientó. Desde que lo conozco a Robert, hay dos nombres que él nunca deja de mencionar: Nelly y Rodi. Totalmente. Nelly y Rodi los tengo hasta en la sopa. Desde que lo conozco a Robert no para de mencionarlos y les tiene mucho cariño y doy fe. ¿Te acordás que en un programa curricular de ISER vos me dijiste Rodi en vez de Robert? Tenía que ver un poco con Buenas eso. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo? Qué interesante lo que nos planteaba Nelly. Dicen, che, pero esto es un consultorio filosófico y no te cura de nada. Sí, hoy te vamos a curar del anticientificismo. Vamos. Esta idea de hacer de la ciencia la responsable de todos los males de la humanidad. Esto se basa en una confusión. Más allá de que... Para vos, Abel Albino. Es que, si bien ninguna actividad humana es neutral, tampoco vamos a decir que la ciencia lo sea. No obstante, cualquier herramienta, medio, recurso se puede usar para el bien o para el mal. Claro. Decir que la ciencia es responsable de la bomba atómica o que es responsable de las guerras nucleares sería como decir que la invención del fuego fue negativa porque se puede usar el fuego para quemar a alguien. Matar, sí. Es decir, una cosa, como decía Nelly, son las aplicaciones científicas y otra cosa es la producción científica en la ciencia básica. Eso por un lado. Pero por otro lado,
hay que enfatizar en los efectos positivos que tiene la actividad científica. Por ejemplo, ayudó a disminuir el sufrimiento notablemente. El cloroformo se utilizó como anestesia por primera vez en 1847. La penicilina, que fue descubierta por casualidad por Alexander Fleming, durante la Guerra Mundial, cuando comenzó a aplicarse masivamente, salvó miles de vidas. Por otra parte, permitió aumentar la esperanza de vida a la ciencia. En la antigüedad, una persona en promedio no pasaba los 30 años. Ya en el siglo XX eso subió y hoy en día se dice que la esperanza de vida es entre 70 y 80 años. Yo tengo a mi abuelo, tengo la fortuna de tener a mi abuelo con 92 años y doy fe de que si no fuera por sus médicos del Hospital Naval e indirectamente por la ciencia, él no hubiera vivido tantos años. Sí, pienso también en estos casos que vos estás mencionando, se me viene a la cabeza la invención de las huellas digitales, el banco genético de datos. Hoy aquí en Argentina, si no dispusiéramos de esta tecnología de avanzada, no tendríamos la cantidad de nietos restituidos que hay, abuelas y madres de Plaza de Mayo. Digo, es muy amplio el abanico de posibilidades y de, digamos, beneficios, por así decirlo, y me quedo súper corta, que nos da la ciencia. No obstante lo cual, tengo que decir algo, sí, que es, ¿la ciencia está acotada al negocio de los laboratorios? Porque pienso, ¿cómo puede ser que tenemos hasta una aplicación que nos cocina una milanesa con papas fritas y no tenemos una cura para el virus del VIH? Efectivamente, las cuestiones políticas están inmiscuidas en la actividad científica, eso lo señaló muy bien Thomas Kuhn, el hecho de que los cambios científicos en muchos aspectos o en muchos momentos históricos están dados por factores político-ideológicos que condicionan entonces la actividad científica. El punto es, ¿vamos a ser tan excesivos de asignarle un rol fundamental a los aspectos político-ideológicos, o vamos a decir, bueno, son aspectos que condicionan la actividad científica? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que el negocio de los laboratorios hay que terminarlo, pero ¿eso forma parte de la ciencia básica? Yo creo que no. Una cosa es la producción científica básica y otra cosa es la aplicación que después se lleva a cabo y obviamente lo político empieza a influir, pero nosotros, y volviendo a lo anterior que vos decías, Caro, esto de las comodidades que tenemos en la actualidad, lo damos como algo natural. Claro. Sin embargo, si uno se remonta a 1800, no te estoy diciendo a la antigüedad, a 1800 no teníamos ni radio, o sea, no podríamos estar haciendo en este momento el programa que estamos haciendo, no había teléfono, no había automóviles, no había ni siquiera luz eléctrica. Y entonces, considerando la edad de la humanidad, el hecho de que en este último siglo y medio hayamos alcanzado la calidad de vida que alcanzamos, en alguna medida se lo debemos a la ciencia. Así que permítanme cerrar la columna diciéndoles a todos nuestros oyentes que este consultorio sí te cura de algo, te cura del anticientificismo. ¿Te quedó claro? Vayan todos a buscarla al ángulo. Antes de cortar, que no me quiero olvidar de decir que Iván Sosa dice que le mande saludos a la Universidad de Lomas, a Económicas. Uy, querido Iván, exalumno mío de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas, hermosa universidad a la que adoro, así que un saludo para él y para toda la universidad. Nací mirando para arriba el 23 de